Y bueno, el proyecto en un comienzo se llamó Aprendizaje basado en proyectos apoyando el software grande en un entorno presencial. Sin embargo, ahí con comentarios de Julio, que fue nuestro asesor, fuimos un poco reencaminando. Y venía un poco de este desafío de volver a la presencialidad que vivimos en este semestre. El curso es un curso también de ingeniería de minas, creo que quedó la tan de ingeniería de minas en esta parte. Se llama Análisis Estadístico o Geoestadístico de Datos. Es un poco, yo diría que uno de los cursos menos mineros de minería. Entonces a veces también pasa que quizás a los estudiantes les gustan más los cursos de explotación, de cómo se explota una mina. Y hay como algunas, son poquitas las personas que se interesan en un principio en esta área. Hay clases teóricas y un laboratorio computacional, que les voy a comentar. Así fue que llegó el software Andes al curso. Y es parte de... Este software también se desarrolló acá en el AMTC, en el laboratorio Alfie particularmente. Y a pesar de ser un curso de minería, en general un 20% son estudiantes de otras disciplinas que lo escogen como electivo. En general, ese 20% son de geología, porque esta área se vincula mucho a la geología. ¿Y qué pasó? Pasó que debido a la pandemia, en el caso de los software mineros, son software comerciales, tienen licencias, son un poco de difícil acceso y, por ejemplo, allá hay un laboratorio que es el búnker, que está en un subterráneo, y tiene, o en teoría tiene todo configurado para trabajar ahí. En 2020 no podíamos hacer eso y no es fácil gestionar, depende mucho del software, cómo gestionar licencias para, por ejemplo, que los estudiantes tengan en sus notas. Así que con eso apareció el 2020 Andes, pero también hicimos un cambio en la evaluación y desde el 2020 ya no hay pruebas, ya no hay controles, sino que se desarrollan simplemente proyectos. Así que un poco en el 2021 hubo una consolidación de eso y ahora en el 2022 tenemos que volver a la presencialidad. Entonces dijimos, seguimos con eso porque era complicado hacer evaluaciones online, entonces dijimos, hagamos solo proyectos, pero ahora podíamos hacer evaluaciones, entonces estamos un poco calibrando también esta vuelta y nos enfocamos en que aprendieran lo máximo posible a través del desarrollo de estos proyectos. Y ahí, conversando con Julia, era súper importante la retroalimentación. ¿Ya? Finalmente, ¿cómo le dábamos retroalimentación para que fueran aprendiendo a medida que desarrollan estos proyectos? Y también ahí, a medida que iba avanzando, nos dimos cuenta que está muy vinculado a la evaluación. Finalmente uno, para fortalecer el aprendizaje, vincula una evaluación que genera una expectativa muchas veces en los estudiantes, y en base a eso, si uno retroalimenta en base a eso, es más efectivo. Así que eso lo tratamos un poco de sistematizar en este semestre. Quizás es algo clásico, pero se hicieron algunos instrumentos de evaluación, algunos de esos quedaron más en estilo de rúbrica, por ejemplo, la presentación oral. Hay habilidades que se ven en los reportes y en las presentaciones, más allá de las competencias específicas como comunicación, particularmente acá es comunicar con datos, el trabajo en equipo. Entonces el proyecto también permite observar un poquito más esas cosas. También respecto ahí a las auxiliares, se hacía una especie de resumen, pero dejamos los videos de ejercicios, por ejemplo, de auxiliares pasadas, que antes en el auxiliar solo se desarrolla el ejercicio, como contenido complementario que podían ver un poco, se me olvidó el nombre que tiene, pero que podían ver las clases en video y después ir a hacer preguntas digamos, a la clase presencial. Flip Classroom. Esa, Flip Classroom. Y la idea también era un poco dejar espacio para trabajar en los proyectos durante ese horario. Así que eso al final no era obligatorio ni nada, así que no se logró tanto. De hecho, yo diría que la mitad del curso se motivó mucho con esta materia, o con este curso, y la otra mitad no tanto. Sin embargo, a nosotros nos pasa en general que en la encuesta docente nos va súper bien. O no dicen nada, o nos dicen cosas súper buenas. De hecho, ahora había... incluso los comentarios negativos fueron positivos en este semestre, pero hay también un poco en cuanto a qué resultados obtuvimos. El realizar el proyecto también requiere un aprendizaje más profundo de lo que es del conocimiento que se va adquiriendo, ¿ya? Y este es un curso también inicial, de hecho es un poco inicial en la línea de geoestadística, que es la línea de investigación asociada a esta área. Con los instrumentos de evaluación ayudamos un poco a
aumentar las expectativas y darle soporte a la retroalimentación. Y también nos pasó que, bueno, para retroalimentar son 2 proyectos. Hay una entrega parcial del primero que es solo con el objetivo de retroalimentar, no tiene evaluación. Así que ahí también se ve un poco lo que comentaba Kimi, que quizás no le ponen tanto esfuerzo y no ven ese valor hasta después que ya tienen la entrega final, que sí es con evaluación. Luego se entrega ese reporte, se le da una retroalimentación y ese reporte se conecta con el siguiente que termina una presentación final, además del reporte. Nos pasó que bajó la asistencia, así como después desde el primer mes. Eso en general siempre pasaba, pero ahora yo creo que fue un poquito más fuerte. Perdón. Y finalmente esto de entregar de a poco los proyectos ayuda a retroalimentar a tiempo, ¿ya? Así que algunas reflexiones. Bueno, el trabajo futuro incluye seguir ajustando lo que tenemos en pauta de cotejo a quizás más rúbricas de evaluación. También, dado que es solo proyecto, ahí ligado a una presentación anterior, también se requiere, a pesar de que es muy chiquitito, ciertas habilidades para gestionar proyectos, ¿ya? Porque pasa que, bueno, lo típico, dejan todo para el final, entonces también eso como obligar la evaluación temprana y la retroalimentación guía un poquito en ese aspecto. Y particularmente este semestre hubieron poquitas alumnas y alumnos, y pudimos dar retroalimentación en algunos casos más de forma personal, ¿ya? Y hay un aspecto también emocional a la hora de retroalimentar, digamos. Ahí también Julio, yo no sé qué tan conocen esas técnicas, me decía, di algo bueno primero, después algo negativo, después algo bueno, a pesar de que también en el error hay mucha oportunidad de aprendizaje, también hay que manejar cómo uno comunica eso a las personas. Y dejar, yo creo, lo que nos falta es calibrar, bueno, y seguir mejorando siempre, a pesar, como decía, que en general no nos reclaman muchas cosas a través de la encuesta docente. Seguir calibrando esto de cómo generar una expectativa que ayude a retroalimentar, pero también, como estamos retroalimentando, a veces nos cuesta guardar un equilibrio de cómo retroalimentar sin dar la solución, por ejemplo. ¿Ya? No puede ser tan detallado de decirle cómo tiene que hacer la segunda parte del proyecto, por ejemplo. Así que eso en general. Como tenemos poco, algo que quería comentar así extra, es que como tenemos esta poca retroalimentación quizás para el equipo docente a través de la encuesta docente, igual también en un momento yo dejaba algunos espacios de reflexión en la clase, así como sobre todo cuando, no sé, semanas más pesadas para que se nota que se juntan típico en las últimas, de la semana 10 para adelante, como conversar con los estudiantes así en vivo, y a veces ahí tiene una desventaja en nuestro caso que la mitad del curso no iba a esas clases hacia el final del semestre, pero quienes iban también expresan un poco más en detalle y uno puede también como tratar de guiar y decir, ya, pero ¿a qué te refieres con esto? Ya yo creo que se puede guiar un poco más la retroalimentación hacia el equipo. Así que esas son las reflexiones, termino acá la sesión y dejo a Ricardo para la final. Muchas gracias, Fabián y Xavier.